Bueno, ¿cómo se considera cada uno de ustedes para tomar decisiones? A ver, voy a preguntar, ustedes levantan la mano. Eh, ¿Quiénes son rápidos para tomar decisiones? 1, 2, 3 personas. ¿Quiénes son lentos para tomar decisiones? Ok, perfecto. Supongo que los que no levantan la mano es porque no toman decisiones. Bueno, no tomaron decisión para levantar la mano, entonces me imagino que… Ok. ¿Quiénes toman decisiones emocionales? ¿Quiénes toman decisiones racionales? Absolutamente racionales. Mi esposa y yo hacemos una pareja perfecta en el tema de las tomas de decisiones. Me acuerdo una vez íbamos a comprar un televisor y ella analizó todo el espectro de televisores que había en el mercado, ¿no? Entonces, marcas, utilidades y todo eso. Al final llegó a la conclusión de cuál era el televisor que quería comprar. Y pasaron 3 días, y pasaron 6 días, y pasaron 7. Yo, ¿pero qué pasa? Ya tomaste la decisión, ya sabemos cuál vamos a comprar. ¿Qué pasa? No, estoy esperando que entre en promoción. Yo, no. Yo soy más rápido. Entonces, una noche le dije a mi hijo, Luca, acompáñame. ¿A dónde vamos? Vamos. Y fui, ya sabía cuál era el televisor y me lo traje y dije, aquí tienes tu televisor que escogiste hace rato. No había entrado en promoción, no sé cuándo iba a entrar en promoción. Seguramente cuando ya estuviera obsoleto ya entraban en promoción. Entonces yo necesitaba tomar la decisión rápido. Porque estamos hablando de decisiones hoy. Hay un pasaje que está en las Escrituras. Y el pasaje, digamos, lo primero que nos propone el pasaje es una decisión. Ustedes lo tienen ahí en el folleto. Y vamos a leerlo. Dice, Mateo 7, versículo del 13 al 14. Se llama la puerta estrecha y la puerta ancha. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuando me dijeron acerca del pasaje del cual iba a enseñar hoy, yo leí esta porción, ¿sí? Porque primero me mandan el versículo y yo vengo y lo leo. Es muy corto, ¿cierto? Es muy corto y uno comienza como a… ¿Qué tanto puede decir uno de esto? ¿Sí? O sea, al parecer, por lo que vemos inicialmente del pasaje, es… Toma el camino angosto, no tomes el camino ancho. Por eso le estaba preguntando a Oscar que cuánto me podía demorar hoy en la enseñanza, ¿no? Porque si vemos el pasaje, dice que ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción y angosto el camino que conduce a la vida. Y ya, se acabó, oremos, ¿sí? Entonces, al parecer, lo único que nos estuviera diciendo este pasaje es que tenemos que esforzarnos por el camino angosto, ¿sí? No por el camino ancho. Pero vamos a examinar este pasaje a través de 3 contextos. Ustedes lo tienen ahí. El primer contexto, ¿cuál es? ¿Cuál? No los oigo. ¿Será que esto me está...? Ok. Yo quiero que entren en calor, no se queden ahí. Hoy vamos a tener que interactuar mucho. Porque eso de sentarse uno, esperar que la persona esté hablando y listo. Y después cuando salimos, estamos como que, ¿qué fue lo que dijo? Sí, estuvo como chévere, pero no me acuerdo muy bien lo que dijo. Hoy vamos a aprender y que el Señor nos hable realmente a nuestro corazón. Para eso tenemos que abrirnos. Nadie nos va a poner a leer una poesía. Entonces, ¿cuál es el primer contexto? Eso, el sermón del monte. Ese es el primer contexto a través del cual vamos a mirar este pasaje. ¿Cuál es el segundo? ¿A dónde conducen? Entonces, ¿a dónde conduce cada uno de estos caminos? Y el tercer contexto es la relación o la proporción de los que están en un camino
y de los que están en el otro, ¿no? Una proporción de muchos a pocos. Y lo primero que vamos a hablar es del primer contexto, el Sermón del Monte. Ustedes saben que al Sermón del Monte lo llaman la constitución del cristianismo, ¿cierto? ¿Sí sabían eso? ¿Ya? El Sermón del Monte lo denominan la constitución del cristianismo, la gran constitución, el marco a través del cual se mueve el cristianismo. ¿Y qué podemos ver ahí? En el Sermón del Monte nosotros podemos ver como que el Señor está respondiendo una pregunta que nadie ha formulado. Yo quiero que prestemos atención a esto. El Sermón del Monte comienza con Mateo 5. Miren Mateo 5. Mateo 5 comienza así. Utilicen su imaginación. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Ok? Vemos aquí una multitud. La multitud dice que está a la ladera de una montaña. Y Jesús llegó, vio a la multitud y dice, comenzó a enseñar. Entonces, imagínense que ustedes son la multitud que está en la ladera del monte. Y de repente viene Jesús, mira y va a comenzar a hablar. Ustedes tienen un bosquejo ahí de lo que vamos a hablar hoy. Pero en ese momento no había bosquejo. O sea, ¿cuál creen ustedes que es la motivación o cómo inicia el Señor un tema con una multitud tan grande que está a la expectativa de que Él diga algo? O sea, no había una temática. Ellos están expectantes. Así como veo la cara de algunos de ustedes, están así. ¿Ok? La gente estaba así. Pero ¿qué iba a decir Jesús? No había un cartel que dijera, hoy conferencia sobre. Entonces cada uno tenía una intención en su corazón. De repente cada uno de nosotros, hoy venimos con algo en nuestro corazón de las circunstancias de nuestro día de hoy o de nuestro pasado o de lo que estamos pensando en el futuro. Cada uno. El tema es que el Señor lo sabía. ¿Cuál era la circunstancia que estaban viviendo esas personas? ¿Alguien sabe? Ubíquense en el contexto. ¿Quiénes eran las personas que estaban a la ladera de la montaña? ¿De qué nacionalidad eran? Sí, eran de Israel. ¿Ya? ¿Qué circunstancia estaban viviendo? Estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Ustedes se pueden imaginar que un día bajo la opresión de un imperio es un día sencillo. Es decir, ustedes saben que hay una ley, o que había una ley, perdón, en Roma, y por eso el Señor lo menciona en un versículo que dice, ¿sí recuerdan que dice que si te obligan a llevar una carga por 1 milla, llévalo 2? ¿Sí? Ok, ¿sí la han escuchado? Sí, ok, listo. Entonces, de repente, usted iba con su esposa para cine, ¿sí? Había cine en esa época, pero era diferente, ¿ya? Iba para cine. Pero entonces de pronto venía un soldado romano y decía, oiga, venga usted, venga acá un momento, lléveme aquí la carga porque estoy cansado. ¿Usted qué podía hacer? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que llevarla, sí. Eso era una ley. Es decir, yo iba con mi esposa para el supermercado y de repente venía un romano y decía, venga acá, lléveme esto que vamos para allá. O sea, se acabaron los planes. Entonces, ese era el tipo de circunstancia pequeña, digamos, sin contar de que si usted era acusado de rebeldía, le daban unos latigazos. Es decir, no tenían una vida independiente, no tenían una vida libre. Esa era la circunstancia, ¿ya?, que vivían. Pago de impuestos, ¿ya?, opresión, todas esas circunstancias de esas personas que estaban ahí en la ladera de la montaña. Y el Señor Jesucristo iba a comenzar a hablar. Sermón del Monte tiene tantas cosas. Ustedes leen del capítulo 5 al capítulo 7 y es abrumador, en serio. Tiene demasiada información. Dice demasiadas cosas. Yo comencé a leerlo otra vez, un versículo, y uno quiere como que coger todas las cosas, pero dice demasiadas. Comienza diciendo,
Dios bendice. Entonces, presten atención. Ya saben cuál era el contexto, ¿no? No había un tema, no había un cartel que dijera de qué iba a hablar al Señor. Y Él arranca diciendo esto. Entonces ya saben cómo era la expectativa de las personas que estaban en ese momento ahí. Y dice el Señor, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene otra versión, nueva versión internacional o algo, de repente dice de una manera diferente. ¿Quién tiene otra versión? ¿Quién la quiere leer? Eso. Allá, la niña del fondo. Es lo primero con lo que arranca. Después dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Entonces esta es una circunstancia que le está dando esperanza a unas personas que están desesperanzadas. Yo leía un libro acerca de la esperanza que da el cristianismo versus el ateísmo. ¿Sí? Si una persona que ha vivido una vida muy triste, circunstancias dolorosas, no cree en Dios, no tiene un Dios, ¿cuál es su esperanza? No hay ninguna esperanza. Pero si el Señor dice esto, ¿cuál es la esperanza para aquel que sufre injusticia? Que algún día va a haber una justicia para él. Que el que llora en algún momento va a ser consolado. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta latente que había para que el Señor arrancara a hablar de esa forma? Parece que dijera la pregunta, Señor, ¿cómo deben ser las cosas en esta tierra? Estamos pasando por esto. ¿Qué hay, Señor? ¿Qué hay? ¿Por qué la vida es así? Esa puede ser la pregunta, porque Él comienza a hablar de todas las cosas de la vida. Entonces Él habla de esperanza, habla del valor que tenemos, habla de cómo debemos relacionarnos los unos a los otros, habla de lo íntima que debe ser nuestra relación con Dios, habla de lo que realmente vale la pena aquí en la tierra. O sea, parecería que no deja nada por fuera. Del 5 al 7, ayuno, divorcio, oración, riquezas, todo. Habla de todo. Ese día ha debido ser espectacular, el Señor hablando de todo. Pero ahora la pregunta que yo les tengo es, ¿qué diferencia hay entre este sermón del monte, todo lo que el Señor dice, todo lo que dice ahí, con cualquier otro filósofo que haya pasado por la tierra? Porque ha habido muchos temas de autoayuda, hay temas de prosperidad, hay temas de seguridad, de seguir adelante, todas esas cosas, de consuelo. Mejor dicho, hay grupos para todos, hay charlas para todos, hay filosofía para todos. ¿Cuál es la diferencia entre el Sermón del Monte y cualquier otra cosa que se haya dicho por cualquier otra persona, por muy sabia que sea, incluyendo Salomón? ¿Quién tiene una respuesta para eso? A ver. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ok. Caliente. ¿Por qué? Ok, porque es la verdad. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra? Enseñan cómo llegar a la cima. Hay algo bien interesante. ¿Quién aquí ha estado en Disney? En Disney, ok. Listo. Si alguno de los que no ha ido a Disney quisiera ir a Disney y tiene alguno de estos amigos que fue a Disney, ¿a quién le preguntaría? ¿A una persona que tiene mucha documentación sobre Disney o a la persona que fue? A la persona, a la que comió, caminó, dónde se coge el bus, dónde se coge esto. La diferencia entre cualquier otro sermón que se haya escuchado a través de la historia, incluyendo Salomón, es que la perspectiva que tiene este sermón es absolutamente celestial. ¿Sí? Él está hablando de las cosas de la tierra, pero le está dando una perspectiva desde el cielo. Esa es la diferencia. Si ustedes comienzan a leer el Sermón del Monte, saben que este es un sermón que no solamente está diseñado para la tierra, no solamente está hecho para vivir en la tierra, tiene una trascendencia eterna. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué lo hace valioso? Que Jesús lo hubiera dicho, los que estuvieron en Disney.
¿Por qué? Porque Él conoce cómo es el cielo. Es el único ser humano que estaba sobre la tierra que había conocido el cielo. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a Disney por primera vez. Solamente hemos ido una vez, quise hacerlo interesante. Y mi hijo, Luca, el que está haciendo ahí el IFES, quería irse era para Ciénaga Magdalena, porque nosotros viajábamos los diciembres para allá. Y entonces nosotros no hallábamos la forma de explicarle que Disney era mucho más interesante que Ciénaga Magdalena, ¿sí? Él estaba muy molesto porque se iba para Disney. Entonces, cuando el Señor está hablando, unas personas terrenales, pero Él conoce el cielo, y eso es lo que pueden ver, en todo el Sermón del Monte les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no tienen ni idea de lo que les espera. ¿Ya? En Juan capítulo 3, versículo del 1 al 11, perdón, Juan capítulo 3, versículo 11, dice así: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Está hablando Jesucristo. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? La conclusión que sacamos. Dice, Señor, si yo les hablo de estas cosas, créanlo, ustedes no conocen el cielo, no conocen cómo es la eternidad. Y por eso la perspectiva que yo le doy es una perspectiva que no termina aquí en la tierra, sino que trasciende al cielo. Ustedes pueden leer que en el Sermón del Monte hay algo que dice sobre las riquezas. ¿Sí han leído el Sermón del Monte, cierto? Seguramente sí. ¿Qué dice sobre las riquezas? ¿Quién lo recuerda? Que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque se corrompe, porque se lo pueden robar. Hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo. Quítenle a Dios, quítenle la parte de Dios de ese versículo. ¿Sí? Si esto lo lee un ateo, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? Que no tiene sentido, que es estúpido, ¿sí? Porque sí existe esa filosofía que una vez le escuché a mis hijos y que mi hija creo que también tenía una cuestión aquí que decía YOLO. ¿Sí lo han escuchado? YOLO. ¿Saben qué es? You only live once. O sea, solamente vives una vez. Si usted solamente vive una vez y le dicen, oiga, no se centre en las riquezas, ¿usted qué dice? Entonces, ¿en qué me centro? Porque si la vida es solo esto, si la vida es solo lo que estamos viviendo ahora, ¿qué sentido tiene no centrarse en las riquezas? Después de todo, si solamente tenemos una vida, ¿por qué no vivirla bien, cierto? Sería estúpido que si tengo solo una vida no la aproveche al máximo. ¿O no? Esa sería una buena filosofía, ¿no? Si existe solo una vida, aprovéchela al máximo. Pero sí, es cierto lo que el Señor está diciendo, entonces los parámetros son diferentes. Por eso Él dice, haga tesoros en el cielo. Y esa es una parte, el contexto, como le estaba diciendo, de lo que el Señor está hablando en el Sermón del Monte. Y dentro de ese Sermón del Monte, Él está diciendo, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Ahí vamos al segundo punto, que se llama las características de las puertas. Debería ser fácil elegir si una puerta dice vida y la otra dice destrucción, ¿cierto? No, yo estaba buscando en internet de verdad a ver quién tenía un sermón acerca de la puerta y todo eso, y me encontré con una animación súper chévere donde había un ángel
y un demonio y una puerta y el ángel se reía, ¡ah! No, el demonio, ¡ah! Y la gente pasaba y me dio miedo, casi apago eso. Y entonces, o sea, la gente, y era una animación toda horrible, los muñecos que uno ve así, entonces el demonio, ¡ah! Y la gente entraba. Yo decía, ¿cómo hacen eso? ¡Qué locos! Es decir, si usted ve un demonio en una puerta con un infierno en el fondo y aquí hay una puerta donde hay un ángel blanco y todo chévere, ¿qué escoge? O sea, debería ser muy sencillo. Voy a hacer una pregunta. Si alguien quiere grabar, de pronto nos llevamos el récord Guinness de la pregunta más estúpida que se haga en una iglesia, ¿no? Ok. Si yo les dijera a ustedes, bueno, cada quien va a pasar al frente y yo le voy a dar un golpe, ¿ya? Le voy a dar un golpe. ¿Qué prefiere? ¿Que le dé un golpe con esto o que le dé un golpe con esto? Es una pregunta realmente estúpida, ¿sí? Pero hoy vamos a ganar el récord Guinness. ¿Quiénes escogen el martillo? ¿Quiénes escogen la cuerda? De verdad, sin pena, es que de verdad es un experimento social, ¿sí? Ok, listo. Aquí lo tenemos. Felicitaciones, o sea, uno responde eso. Entonces, ojo con esto. La puerta del infierno con el ángel espantoso, con el demonio espantoso y la puerta. El martillo y la cuerdita. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice, yo sé que hay gente que le gusta buscar, entonces les voy a dar para que busquen. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice lo siguiente, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Él dice, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Si lo contrastamos con lo que estamos viendo hoy, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Parecería una respuesta obvia de parte de nosotros, ¿no? ¿Qué escogeríamos? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Voy a hacer otro experimento. Ok. ¿Saben una cosa? La sociedad está llena de personas débiles. Personas que están acostumbrados a tratar con cuerditas. ¿Sí? Pero aquellas personas que ganan batallas están acostumbradas a la fuerza, al poder. Claro, uno podría darse unos pequeños golpes para estimular el sistema nervioso e irse estimulando y fortaleciendo la mano. Es por eso es que ustedes son débiles, porque ustedes están acostumbrados a la cuerda, no al martillo. ¿Sí? Por eso, los que están acostumbrados al martillo son los que avanzan y a los que tienen el poder sobre aquellos que solamente están acostumbradas a las estúpidas cuerdas. ¿Qué quieren? ¿La cuerda débil o el martillo que les va a dar fuerza? ¿Quiénes quieren el martillo? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes? Ok. Sí. ¿Por qué contestamos eso? Sabía que iba a pasar. Se aumentó el número, la proporción que quieren el martillo. Estamos programados para escuchar el engaño, siempre y cuando se nos diga de una forma retadora y buena. El martillo es para hacer daño, simplemente que se los vendí de una manera diferente. Quería saber cómo estaba mi tema de ventas.
Pero entonces, ¿cuántas cosas en la vida no nos venden con modelos? No nos venden con mensajes que supuestamente no nos van a hacer daño. ¿Qué fue lo primero que le dijo la serpiente a Eva? Tú no vas a morir. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Ahora imagínense cómo nos están empacando día a día un mensaje que nos va a hacer daño, que nos va a traer tristeza y que nos va a traer destrucción. ¿Cuántas veces vemos en las películas que nosotros vemos que mientras una pareja se gusta con la otra, eso van directo a la cama? ¿Cuántas veces han visto eso? Siempre. ¿Cierto? ¿Cuántas veces vemos que los que tienen el dinero en exceso son los ganadores? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Ustedes han visto los afiches o los temas de los que cantan reggaetón y todo eso? ¿Los han visto? Sí, siempre son como así. Sí, es una mirada desafiante, una mirada de que, hey viejo, tú eres nadie, yo lo soy todo, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Y entonces siempre el canto es así y la cosa, y entonces, ¿sí? Es decir, todo está empacado para que nosotros creamos que ser malos, que disfrutar la vida en este momento es lo cool, ¿ya? Es lo cool, es lo bueno, es lo fuerte, es el martillo. Entonces nos dicen, hey, tú no perreas, estás en nada, ¿ya? ¿Sí? Entonces, es decir, la sociedad nos está empujando hacia un punto diferente y estamos programados nosotros para recibir eso. Estamos programados para recibir todo engaño y pecado y aceptarlos. Las mentiras vienen fuertes y nosotros las compramos. Pero entonces en este punto voy a decir cuál es el punto fundamental de la puerta estrecha. ¿Por qué es estrecha? Y aquí entramos en materia. Estará hablando de dificultad. O sea, si ustedes leen el pasaje, dice, está hablando de dificultad, de sufrimiento. Sí hay ciertos pasajes que dicen que nosotros vamos a padecer por causa de Cristo y eso realmente sucede. Eso realmente sucede. En mayor o menor proporción. Por causa de Cristo, nosotros tenemos momentos difíciles. Por causa de obedecer al Señor, hay momentos de crisis, críticos. En mayor o en menor proporción vivimos eso. Pero ¿qué está diciendo el pasaje? A ver, está diciendo, pequeña es la puerta y angustioso el camino que lleva a la vida. ¿Está diciendo eso? Pequeña es la puerta y angustioso o angosto. Ok, angosto. El Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ok. En otro pasaje escuchamos que Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Entonces el Señor está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer un poco el contexto en el cual el Señor dice eso. Juan 14. Juan 14. A mí esto me parece interesante cuando el Señor ya, es decir, es de las últimas charlas que tiene con sus discípulos y de verdad, es decir, el Señor hablaba de una manera profunda. Él sabía que esto no solamente lo iban a escuchar esas 12 personas que tenía enfrente, sino que eso iba a trascender históricamente. Por eso tenía que usar un lenguaje y un contexto que de pronto en ese momento ellos no iban a entender, pero nosotros sí tenemos que entenderlo. A la final ellos terminan entendiéndolo cuando tienen el Espíritu Santo. Pero escuchen esto es, imagínense el Señor hablándole a esos hombres que han estado con Él tanto tiempo, 3 años, y dice, Él ya sabe que Él va a partir. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Qué palabras tan lindas, ¿no? Espirituales, de una despedida,
y termina embarrándola a Tomás. Es donde viene el personaje que entra a la escena y dice, Señor, no lo conocemos, no tenemos ni idea de dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? O sea, Tomás se tira el momento ahí. Pues el Señor está diciendo, ya saben a dónde voy, ustedes conocen el camino, voy a preparar. Y sale Tomás, perdón Señor, no tenemos idea de dónde vas tú y no sabemos cuál es el camino tampoco, ¿no? Entonces Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ahí le dice a dónde va a ir. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino es el camino a el Padre. Está muy claro. El camino que el Señor nos señaló es el camino al Padre. Entonces voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo este pasaje y el contexto nos puede responder acerca de por qué Jesús es el camino angosto? ¿Por qué será Jesús el camino angosto? Miren, cuando nosotros seguimos a Cristo, aquí hay una respuesta. Ajá. Perfecto, está postulada para la próxima enseñanza. Si seguimos a Cristo, nuestras posibilidades de confusión a través de las elecciones que tomamos se reducen al mínimo. Eso se vio muy inteligente, ¿no? Si seguimos a Cristo, nuestras posibilidades de confusión al tomar una decisión se van a reducir al mínimo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a entender por qué. Muchos podrían decir, oye, pero esto es como coartar la libertad de uno. ¿Cómo así? Si sigo a Cristo, entonces mi espectro de decisiones se reduce. Yo les quiero decir una cosa, y este es también otro experimento social. Cuando nosotros decimos, uy no, que hay que experimentar y que mejor es el espectro grande de decisiones, yo puedo tomar las decisiones que quiera, ok, listo. Esta es la pregunta. Esta pregunta se lo voy a hacer a esposos y a hijos. Ojo, no a padres. Esposo contra esposa, esposa contra esposo, hijos contra padres. ¿Ok? Piensen un momento. ¿Cuáles serían las posibilidades excusables de infidelidad que usted le daría a esa persona que usted ama? Excusables. Es decir, que usted diga, tú me puedes ser infiel siempre y cuando tal cosa. O los hijos piensen, bueno, yo dejaría que mi papá o mi mamá fueran infieles si tal cosa. ¿Cuál sería la posibilidad? ¿Cuántas? Ok, quiere decir que los que no tienen a Cristo son más tolerables. Yo voy a decir una palabra, pero no. Creo que, digamos, la gran mayoría dice ninguna, ¿cierto? Ninguna. Es decir, eso es limitar la libertad o buscar una felicidad. Es decir, cuando nosotros decimos, ay, nos están coartando la libertad, ok, listo. Esa pregunta se la hice también a mi hija. ¿Y cuántas posibilidades le darías tú a tu novio de serte infiel? No, ninguna. Ok. Eso no quiere decir coartar la libertad. No necesariamente significa coartar libertad. A los padres hacia los hijos, ¿cuántas posibilidades de drogas les darían ustedes permiso a sus hijos que probaran? Tenemos desde la marihuana, que es bien herbal y medicinal y toda la película, hasta las drogas más duras, las anfetaminas, las químicas y todo eso. ¿Cuántas posibilidades? ¿Cuáles? Ninguna. Todos los papás que tenemos los 5 sentidos puestos, decimos ninguno. Eso no es coacción de libertad. Ese es simplemente cuidado. ¿Sí? El camino ancho, y vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a ver un contraste entre lo que nos puede proponer el camino ancho, la puerta ancha y el angosto. Creer.
Lo primero es creer. ¿En quién vamos a creer? ¿Qué dice el Señor en Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros de llegar al Padre? Una. Ahora imagínese que usted no es cristiano, no ha venido a una iglesia cristiana y usted hoy decidió que quiere creer en algo. ¿Cuántas opciones tiene? ¿Quién puede mencionar alguna? ¿Cuántas? Digan una. Budismo, ¿qué más? Nueva era, la angelología, la santería, la brujería, los fenómenos paranormales. Si se mete al hinduismo, eso se abre mucho porque tienen 3000 dioses, una cosa así. Todavía existe, no estamos hablando de cosas lejanas, ¿no? O sea, eso existe en este momento, ¿ya? La santería, la ufología, creer en los platillos voladores. Exactamente, todo eso. O sea, las posibilidades son muchísimas. La puerta ancha y el camino espacioso nos da muchas posibilidades. Matrimonios. Génesis capítulo 2, versículo 24. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Alguien busca Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 y otra persona busca Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Quién tiene Génesis 2:24? Esa es muy sencilla. Primera de Pedro 3, 7. 2:24, ¿qué dice? Ok. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3:7? Ok. Perfecto. ¿Cuántas opciones te da la Escritura a través de las cuales se conforma una familia? ¿Está compuesta por qué? Por un hombre y por una mujer. Dice en Pedro, ustedes deben tratar a su esposa. ¿Ya? ¿Cuántas opciones da el camino ancho? ¿Usted puede ser qué? Hetero, homo, bi, pan, trans y de ahí para adelante lo que quiera. ¿Cuántas opciones nos da el camino ancho? Opciones que se contemplan y que en el día de hoy son válidas. Casi que el camino angosto es el menos favorecido. Si usted eligió el camino angosto, pueden criticarlo de muchas cosas. Entonces se están dando cuenta de que esa palabra que el Señor dijo hace 2000 años, el camino es angosto, nuestra posibilidad de elección y movimiento es reducida, pero no es mala. Y voy a darle más rápido porque ya es tarde. En los negocios, en Proverbio 11:1 dice el Señor que Él aborrece la balanza adulterada. ¿Cuántas posibilidades de trampa te da el Señor en los negocios? 0. Ninguna. ¿Cuántas posibilidades nos da el camino ancho? Cualquier cantidad de posibilidades de hacer negocios. Cualquier cantidad. ¿Sí? Comportamiento con nuestros semejantes. En Mateo 18:21 dice que cuando a uno lo ofenden, tiene que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Es decir, cuando a nosotros alguien nos ofende, ¿cuál es la posibilidad que nos queda? Una. Perdonar. Si realmente estamos en el camino, es perdonar. El camino ancho que nos dice, no perdonar, guardar rencor, venganza, matar, hacerle el mal. O sea, hay demasiadas posibilidades. Yo me acuerdo un día, estaba con un amigo y había pasado algo con su esposa. O sea, algo que parecía un poco grave, un poco complicado, pero sin evidencias exactas. Y el hombre estaba, yo le voy a decir que se vaya, Sé que el hombre era creyente. Yo he sentido en algunas ocasiones cuando el Espíritu Santo va a hablar a través de mí. Lo siento, es decir, siento como una adrenalina por dentro, algo que va a salir y se imposta en la persona. Es difícil de explicarlo, ¿no? Seguramente ustedes lo han vivido. Es decir, uno sabe que lo que va a decir es como una llama de fuego que va a salir. Y yo le dije, ¿sabes qué?
Tú conoces al Señor y la decisión que tú tienes que tomar, ¿sabes cuál es? Tú tienes que perdonar y volver por la senda que debes tomar. Eso fue una cosa increíble porque es un hombre bien impetuoso y bien fuerte y lo que me dijo es, sí, eso es lo que voy a hacer. Y el matrimonio siguió perfecto. Una sola lección. El camino nos da una sola posibilidad. Él la eligió y las cosas salieron bien. Preocupaciones por la vida. Aquí cierren sus ojos. El que vino preocupado, cierre sus ojos en este momento. Porque esta es la opción si nosotros tenemos preocupaciones ahora. Yo también cerraría mis ojos, pero si los cierro no voy a poder leer. Así que ciérrenlo ustedes y yo les leo. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los no creyentes andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. ¿De cuántas cosas nos debemos preocupar en el camino angosto? De ninguna. Lo que me parece tan chévere del Señor es que no es como un tema súper espiritual y metafísico y me abandono, Hakuna Matata, cosas como esas, no. Él dice, hey, su Padre, decía el Señor, sabe que ustedes necesitan eso. No está diciendo abandonen, no, Él sabe que ustedes la necesitan y Él se las va a proveer. Pero busquen primeramente el reino de Dios. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de preocuparnos? Ninguna. ¿Lo hacemos? Sí, todos nos preocupamos. Pero si vamos a la palabra, sabemos que el Señor nos dice, no te preocupes, no te preocupes, yo estoy pendiente de ti. Estoy pendiente, sé lo que tienes, lo que necesitas. Y por último, y muy corto, las características de esta persona. Fíjense, cuando uno lee el pasaje, parece que la persona estuviera enfrente de dos puertas. Realmente no está enfrente de dos puertas. Lean el pasaje detenidamente. ¿Y qué está diciendo? Dice que muchos van, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y pocos la encuentran. Es decir, al parecer, todos entramos por la ancha, pero pocos encuentran la angosta. Pocos la encuentran. Es decir, ni siquiera es un tema de búsqueda, es un tema de que uno se encuentra con Cristo un buen día de la vida de uno. Un día en que ya uno no puede más con las cargas, no puede más con el pecado en la vida de uno, no puede más con la angustia existencial. Y yo califiqué para todas esas cosas, angustia existencial, pecados, problemas, cargas. Un buen día te encuentras con el Señor y el Señor no hay nada, no se va a guardar de nada que pueda hacer por nosotros. ¿Te va a limitar las opciones? De pronto sí. Te van a llamar débil, te van a llamar retrógrada, pero yo no sé en qué momento a los cristianos se nos comenzó a calificar como si fuéramos débiles y cobardes, como si fuéramos tristes y apagados, como si fuéramos víctimas. Yo no veo eso, por ejemplo, en David. Había todo un ejército y un gigante los retaba
Y nadie fue capaz de enfrentarlo, solo el que creía en Dios. Daniel, estando enfrente de un tirano como era Nabucodonosor, históricamente se sabía que si alguien lo contradecía a él, cogía y encerraba a las familias en su casa y los quemaba vivos. Y fue capaz de decir, yo no me voy a arrodillar. Valiente. Y si nos venimos más cerca, estamos viendo a John Huss, fue uno de los primeros que se rebelaron ante la religión católica y fue quemado en una hoguera. Yo no veo en esa gente debilidad. Yo veo una valentía extrema. Una valentía extrema. ¿Cuál es la condición de estos que conocen el camino o los que se encuentran con esa puerta que es Cristo, que no va a dejar de hacer nada por nosotros? No somos cobardes. Pero este camino no es para autosuficientes, no es para temerosos, no es para indecisos. Así que si el Señor nos está llamando a este camino, sigámoslo. No va a haber mejor opción que esa opción que Él nos da.